En la 10 comienza El Sedazo. Un programa coordinado y dirigido por Vicente Rodríguez. Un espacio de tertulia para comentarles hechos sucedidos y acontecimientos. El Sedazo, la actualidad en su casa. En El Sedazo filtramos las noticias, las finas caen. Le comentamos lo gordo. Señoras, señores, bienvenidos. Miguel, sube un poquito, si no tipo te retorno. Bienvenidos, bien hallados este tiempo de radio con ustedes aquí en su emisora amiga, la 10 Capital Radio, y su programa, espero que también amigo, El Sedazo, La Cernidera. Programa número 509 de esta 13ª temporada con ustedes. Miguel Ángel González Padilla, el hombre que sin él sería imposible llegar a ustedes, es que maneja los mandos de esta nave que esperemos que llegue a buen puerto. La 10 Capital Radio, su emisora amiga, está en todos lados. Santa Cruz de Tenerife, diales 88.5 y 104.0, La Laguna 95.2, Norte de Tenerife 97.2, Valle de Güímar 103.9, Sur de Tenerife 94.0. En internet, www.la10enletras.es. En la TDT de su televisor, usted elige radio, nos busca La 10 y nos oye en directo. Y también, como no, las plataformas digitales, iTunes, iVoox, y iVoox solemos nosotros, y Spotify. iVoox la recomendamos porque es española. Usted elige, entra allí, elige el programa y lo oye cuando quiere y donde quiere. Bueno, hoy no tenemos a Sabrina Martín, por problemas laborales no puede llegar, pero sí tenemos a Estefanía Hernández, Luis de Miguel y quien les habla, Vicente Rodríguez. Miguel, música y empezamos. Sabrina se fue a los carnavales. Bueno, yo voy a un poco a separar un tiempo determinado porque yo quiero hoy hablar de mi amigo Ricardo Melchor. ¿Tu amigo? Ricardo Melchor. Sí. Vale, quiero hablar. Pero antes de hablar de eso, vamos a no cambiar el guión. Vamos a empezar por grandes mujeres, tan brillantes como desconocidas, que tuvieron que superar con gran valentía muchos obstáculos para realizar cosas impresionantes. Hoy hablamos de una vienesa. Esta física, llamada Marietta Blau, esta física nuclear, ejemplo silencioso del poder y el talento de las mujeres, demostró que ellas pueden liderar investigaciones, innovar y hasta cambiar el rumbo del conocimiento. Muchas veces la ciencia ha avanzado gracias al talento de mujeres cuyo nombre ha quedado injustamente relegado a un segundo plano. Es el caso de la vienesa Marietta Blau, 1894-1970. Una científica que se doctoró en matemáticas y física en 1919, trabajó con Marie Curie en los años 30 y realizó hallazgos que han resultado ser fundamentales para el estudio de las partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, que son los componentes básicos de la materia y la energía. Blau fue pionera en el uso de emulsiones fotográficas para detectar estas partículas, invisibles para los humanos. Gracias a su trabajo se pudo observar y estudiar el comportamiento de los rayos cósmicos, algo indispensable para entender el cosmos y un avance clave para el desarrollo de la física nuclear. Su método permitió identificar trayectorias de protones y otras partículas con una precisión revolucionaria para la época y se convirtió en una herramienta esencial para la investigación científica posterior. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por la injusticia. En la Austria de entreguerras de 1918 a 1939, Marietta trabajó durante años sin sueldo fijo y sin el reconocimiento que se merecía en el Instituto para la Investigación del Radio. A pesar de sus aportaciones, nunca logró un puesto de trabajo estable en la universidad y si bien en 1937 recibió el premio Lieben de la Academia Austríaca de Ciencias, en 1950, cuando el científico Sally Frank Powell, que había utilizado su descubrimiento para sus investigaciones, recibió el Nobel de la Física, ni siquiera la mencionó en el reconocimiento oficial. Eso, ahí sí es machismo, Yo ahí sí que ya... Yo no entiendo eso. O sea, ni un sueldo,
ni un trabajo digno. Si hay una palabra a una persona que es un genio, el género no importa. Sí. Pues no importa ahora, pero en los años del siglo XX empezando, en la primera... De verdad, una eminencia como Madame ella. Curie, por ejemplo, sí le reconocieron cosas, ¿no? Entonces, no Poca, entiendo. pero primero Pero muy poca. le reconocieron Bueno, al marido. posiblemente menos Después la se que descubrió al marido. que había sido ella. Sí, sí, pero sí. ¿quién puso en el grupo nuestro lo de la música, la otra Mozart? ¿Quién fue el de nosotros? Sabrina. No, El tema de la otra, que muchas mujeres, la parte musical, muchos componentes, muchos autores estaban detrás, entre comillas, había mujeres que le hacían ese trabajo. Totalmente. Pero que no se le reconocía. Pero hay muchos descubrimientos que lo hicieron las mujeres. Pero muchísimo, pero esto, por ejemplo, que yo desconocía, lo tengo que reconocer, dices tú, pero bueno... Pero es que yo que no he entendido nunca por qué el género tiene que contar en esto. Pues Si porque tú en eres aquella época el inteligente, género parece que no A era importante, ver, solo era importante exactamente. en los Yo hombres. tengo ya muchos años y eso desde joven no lo entendía. Pero es que de verdad, hay ¿no? también que pensar que era la sociedad que estaba en aquel momento. Sí, claro. Costaba Era cambiarla, otra costaba forma de cambiarla, ser la ¿no? sociedad, claro. Y poco a poco, gracias a Dios, poco a poco se ha ido cambiando y ya eso no, yo creo que Sí, ya hombre. hoy en día eso no Yo existe. creo que no, pero los méritos, Estefanía, es decir, yo no sé, ustedes de repente sabrían algo de esta mujer, yo no tenía ni pajorera idea. No. Claro, pero es que el problema que había antiguamente es que la mujer no podía sobrepasar No podía ser, teóricamente era un ser inferior. en algunas culturas no podía ser así, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, Y bueno, pero gracias a Dios ha cambiado, se ha buscado la manera de oye, ya ser visible, que es lo importante, Sí, hombre, tiene que ser no, visible. y con todos los Porque problemas una que- eminencia como ella, y resulta que no ni un trabajo digno, pues ni un imagínate. trabajo digno. Y te voy a decir No. una cosa, ¿cuántos escritores que la mujer También, escribían muchos. los libros y los después... periódicos. La firma era de, Era de él. porque no le permitían a la mujer firmar, Pero por si- ejemplo. te das cuenta que es la cultura. Sí, pero fíjate cuenta que este hombre, ya diré el nombre, el que le dieron el premio Nobel, resulta que se basó en investigaciones de ella y no fue capaz ni de No, nombrarla. de no nombrarla. Bueno, eso me llama la atención, lo iba a decir yo ahora. Coño, ¿cómo puede ser que no haya agradecimiento por una cosa de esa? Pero Al menos nombrarla. al menos con nombrarla. En fin, no Haberle sé. mandado un saludo y un afecto por Hombre, no, haber colaborado. y decir la contribución que ha claro. dado por el método Claro, que no. hizo, él desarrolló después. Con su método Claro, llegó hasta... Hay formas de decirlo sin que él caiga. A ver, Pues se puede decirlo, yo quiero mira, es que, un mira, ejemplo, que vale. eso en mi persona, ¿no? Yo puse un negocio y tuve que poner el nombre de mi padre en su momento, ¿no? Con 18 años mi padre me ayudó a poner un negocio y tuve que poner el nombre de él porque no podía yo ponerlo. Pero que yo me refiero que es la cultura de ese momento y las leyes de ese momento. Entonces tampoco se puede ir a decir que todo es machismo. No, las leyes de ese momento, la cultura de ese momento era así. Pero porque era machista. Exactamente. Estefanía, porque Sí, estaba hecha por hombre. Pero exactamente. Solo hombre. En tu época. Sí, todavía existía eso. sí, existía. Porque ya te digo, porque era carnicería y las carnicerías tú sabes que era como la farmacia. Claro. Según la población que tenías podías ponerla, si no, no la podías Si poner. no la podía poner, correcto. Exactamente, es Sí, como, sí. como el tema. Yo no sé si eso ha cambiado Yo lo ya digo con la porque- farmacia. Yo lo digo porque No. mi mujer es muy mayor también ya y también más mayor que tú. Pero además los negocios podía llevarlos yo, pero estaban a nombre suyo. Y Pues nadie en aquel se momento tuve oponía. que ponerlo. Es verdad que no se oponían. Sí. Lo comercial Lusa, que era lo mío, era Luis y Sagrario. Lusa Sagrario. Lusa. Y yo no encontré ninguna pega. Yo en Al eso, final, ahí pero- sí, porque yo tenía 18 años y... Pero día a día Luis se está viendo, es decir, Sí, eso no, ocurría, no, eso está no, claro. Se ha ganado mucho ahora. Bueno, Sí, se ha ganado, y, se ha y ganado. todavía En aquella queda época- mucho por recorrer, Sí. porque miren la noticia que quiero complementar con esto y con esto cerramos el capítulo. Hay una unidad federal de policía que se dedica a la unidad de familia y atención a la mujer de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Ah, mira. Vale, en Santa Cruz de Tenerife. Sí, pero mira, 3 policías para proteger a 440 víctimas de violencia de género. Dice, lo ideal serían 5, que me parece si me sigue Me parece pareciendo, poco. me sigue pareciendo, pero claro, esto lo que hay es una sobrecarga, no va a haber sobrecarga, 3 personas para controlar a 400. En la provincia, no digo en la isla, en la provincia.
Que va, eso es un disloque. Entonces, Eso, con lo que a está ver, pasando ahora mismo, lo que está pasando en muchas Y mujeres. la provincia de Las Palmas también tendrá no sé algo cuántos parecido, tendrá. ¿no? Seguro que tendrá más que nosotros. Seguro. Seguro. Pero a lo que voy es, esta información digo porque hay gente que a lo mejor no se lo cree. El día, la opinión de Tenerife, sábado 31 de enero de 2026, página 63. Es que es de loco. Lo digo porque a veces alguien dice que no, es que a veces te inventas la investigación. Yo no me No, invento no, nada. no, sí, Estoy no. leyendo y aquí tengo Sí. el comprobante. Yo lo vi 3 aquí. policías para proteger a 440 víctimas de violencia de género en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero si ya se queja la policía, que son pocos, o sea, la policía ahora mismo, a nivel general, para cualquier otro delito, que son pocos, que hay pocos. que necesitarían más policía. Pero vamos La a una Policía cosa. Nacional se queja y pero también de poco a poco. Pero vamos a ver, tú saca la proporción de 3 entre 440. Es de loco, es de loco. Eso de verdad. ¿Cómo controlas tú a No. 150, No, pues casi 150 por barba? Pero yo creo que el problema es que de forma general no hay policía. No hay suficiente policía. Para defender a los Aquí- hombres y a las mujeres. Aquí, sino a según todos. tengo entendido, Y claro. aquí, sobre todo en Tenerife, que es de la provincia de Tenerife, hay muy pocos policías. ¿Dónde, No, dónde en toda está? España. Ahora te digo, ya que me diste pie, te lo tengo que decir. Aunque es verdad que este programa también se oye en Gran Canaria, pero me da igual. ¿Dónde está la Dirección General de la Policía en Canarias? En Las Palmas. No he dicho nada más. Cierro comillas. Y aplausos para los canariones que son capaces de tener lo que Hombre, tienen que claro, tener. ellos- No, pero es que la Dirección General Claro. de Canarias está allí. Es decir, no lo entiendo. No lo entiendo. No, ellos dirán que la capitanía la tenemos aquí. Pero da igual, la policía la Pero no ponemos. tiene que ver una cosa con la en otra, fin, la Pero esto yo es- digo efectos de efectivo. Pero bueno. Madre mía. La verdad, Vicente, que siempre caemos en lo mismo. Sí, siempre caemos en lo mismo. Pero con datos. Y como dice Luis, chapó Ay. por ellos, porque Ay. ellos lo han conseguido. Ay. Nosotros hemos sido unos pasotes. Sí, pero aquí nadie le da vergüenza. No, a Estefanía, no nadie le se da- pone la cara no, colorada. no. No le da vergüenza lo que está ocurriendo a un ministro de Las Palmas, canario. Y aquí no defienden a Canarias Nada. Aquí, Y encima nos dice, no se quejen, que hemos cogido los que podíamos, cuando hay una orden del Tribunal Supremo para que se lleven y se repartan. No lo están haciendo, no pasa nada. Bueno, antes de entrar con el tema que yo le había propuesto, quiero hablar, porque primero Estefanía estaba llevando ese tema, y el campo canario aviva el clamor contra el crimen. Las principales organizaciones profesionales agrarias certifican la muerte del sector primario en una protesta fúnebre ante la sede de la subdelegación del gobierno. Critican la importación de productos sin los debidos controles de seguridad y calidad y defienden el POSEI. Pues eso no. Estefanía, Eso es. todo tuyo. Vamos a ver. El problema no es que se esté muriendo. Hace tiempo ya que estaba Bueno. en cuidados especiales. Paliativo. paliativos. Tan paliativo. ¿Por qué? Porque sinceramente da vergüenza. Da vergüenza, ¿eh? Y lo que yo vi el otro día en la manifestación también. Quien tenía que estar allí defendiéndolo, me supongo que no estarán en contra de la manifestación, es algunos políticos que yo no vi allí. Es que es cero políticos. Vi lo que yo te he contado en privado, 2 o 3, así por encima, y yo no vi la gente allí, o sea, gente que tiene poder para cambiar las cosas. Sí, claro. Porque sí, ahí está un montón de gente, pero un montón de gente que nosotros al final no podemos hacer nada. ¿Cuándo fue eso? El Sí, sábado, ¿no? el Sábado. Es que bajaba yo y nos Te desviaron, ¿no? Me metí en Señores, una cola de casi una hora. Pero claro, Sinceramente, a pero- mí No me pero- acordaba yo, digo, Claro, ¿será esto? Sí. claro, era la Pa- manifestación. para el peligro que tenemos en Canarias, de verdad que deberíamos estar todos en la calle todos manifestándonos. Y resulta que yo cuando me vi allí, digo, ya las 11, digo, espérate, esto está muy flojo. Esto está muy flojo. Y yo mirando, digo, me caché en la mar, pero es que seguimos en lo mismo. Yo te voy a decir, al principio yo vi más policías Que manifestaste. que manifestarte. Estaban los agricultores allí, algunos agricultores, pero vi más policías que les digo, pues esto va a ser así. Debía Después haber ya. muy poca gente, ¿no? ¿Eh? Había poca Sí, gente. sí. ¿verdad? Yo para mí había poca gente. Yo a lo mejor quería mucho más, pero no. Pero es que para mí había poca gente, sinceramente. Yo creo que tenía que haber más. Y tractores ninguno. Tractores habían 3 o 4 nada más.
3 o 4. Es que hay que hacer- 3 o 4. Sí, pero de todas maneras, pero vamos a ver, bien, es decir, el tema es, la protesta será, se llevará o te habrá tenido la aceptación que habrá tenido, pero que la realidad, no, es decir, el hecho ese no quita la realidad, No, que es que se está muriendo el Total. sector primario, pero mejor dicho, lo están dejando morir. No les interesa. Sí. Yo he llegado a la conclusión que no interesa que aquí haya agricultura, pero vamos a ver qué hacemos. Si no hay agricultura, ¿qué hacemos después? Porque las islas no van a estar así como están. No, Pero- indudablemente. Pero- es que la imagen de las islas va a cambiar totalmente, ¿eh? Pero Si el agricultor- la imagen del paisaje, Del por paisaje, supuesto. sí, eso va a cambiar. Pero todo va a cambiar porque aquí tengo una noticia que yo digo, señor, de verdad, yo o estoy en otro mundo o cada vez leo peor. El archipiélago ya trabaja para atender un puente estable hacia Marruecos. ¿Tú te crees que eso Los puede ser? empresarios detectan con oportunidad la conectividad marítima y aérea, pero advierte que toca analizar y concretar plazos. El país vecino quiere una vía por mar para reducir los tiempos frente al largo recorrido por tierra a la península. Qué ¿El bien. vecino quién es? ¿Marruecos? ¿Eh? ¿El país vecino? Marruecos, estamos hablando hacia Ya no Marruecos. tenemos dije. ni frontera. Dije- En Ceuta, Melilla, ya no tenemos. pasillo para que nos invada. Dije un puente Es que- estable hacia Marruecos. Ya ellos controlan. Puede ser, Ceuta y podría ser Melilla Marruecos. lo controlan porque ya la frontera de Ostras. Ceuta y Melilla la están controlando. Yo te digo que eso es un peligro para Canarias, ¿eh? Puede haber algo. Pero de verdad, es decir, nosotros llevamos aquí un criterio, Sí. o por lo menos de opinión, pero es que resulta que después las noticias que oyes alrededor son todas contrarias. Es decir, ¿cómo le voy yo a dar la mano al enemigo? Al enemigo para que número uno. al final coma los tomates de él? Perdona, ¿entiendes? el enemigo en todo, porque quiere quedarse con Canarias. Pero- Siempre ha querido quedarse con Canarias. Es más, la Marcha Verde fue quedarse con... Y todo porque hay empresarios que legítimamente invirtieron cuando... Eso iba a decir yo. ¿Tendrá algo que ver que haya muchos empresarios canarios? Con ayuda, allí? del dinero nuestro, del dinero que... Efectivamente. Pero eso no quita. No, es decir, eso no, digo, no pero- quita, me refiero, que pero será tendrán que- sus intereses, pero ¿y los Claro. intereses de la colectividad? Eran los empresarios que tenían más poder económico, se han ido allí en un momento determinado. Porque Sí, allí son todos... Allí el los de que, las las papitas empresas... no. Pero Pero ahí- ahora le interesa que ellos funcionen mejor que esto. Total. No, y, Digo y- yo, y digo el yo, puente no es, estoy y el puente atacando- marítimo, eso es lo que le interesa para traer los productos más baratos para acá. Hombre, claro. Entonces, si ya estamos hablando del campo No. y del sector primario en general, si estábamos, entre comillas, jorobados, tú imagínate que si le damos vía libre a Marruecos para que meta productos aquí. Y que nos metan también menas. No, y, si a- vienen- y ya que aparte, vienen los barcos, aparte de eso no es lo puede llevar mismo unos pocos que enseguida la pueda- legislación de aquí Es que a la hay que que ellos tener tienen. cuidado con Allí ellos hacen lo que les da la gana. Ahí hay de Ya, verdad, no, hay sí, una yo- mano de obra barata. Ahí la legislación no es la misma. No tienen el control que tenemos Pero aquí. todo, Estefanía, todo. Entonces, O sea- la pregunta que yo me hago es, ¿pero por qué tengo que ayudar a mi enemigo? Yo Porque y la gente dirá, ¿pero qué está hablando este enemigo? Hay- Es que hay díganme culpables. qué amistad puede haber en Marruecos. ¿Qué podemos nosotros importar de Marruecos si no es papeo, comida? Yo no sé, tecnología no creo. no. No lo creo. Pero- Entonces, no lo sé. no sé. Yo lo que digo es una cosa. El gobierno español siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Ignora Canarias, pero no, Eso todos sí, igual. Pero el gobierno de Canarias. Pero el problema es que tenemos, es que, o sea, tendrá que ser el gobierno canario más transparente, buscar la manera de que nos explique por qué se hace esto. A una persona que siempre ha estado buscando la forma de meterse en Canarias, Yo, de que verdad, nunca ha cooperado para que no venga aquí A tanta mí- gente. a mí me gustaría que alguien me lo explicara. yo, Ya lo dice. Yo por ignorancia. es ¿Qué decir, nos da? ya yo ¿Qué reconozco que nos soy da a ignorante. nosotros Marruecos? ¿Qué nos da? No, ¿en qué nos beneficia que Marruecos se introduzca entre comillas aquí? Yo no le veo Bueno, ninguna. yo- A mí, ahora mismo en una gran superficie de aquí, pues... ¿Le interesará? No, incluso ya hay un convenio con Marruecos. Sí, alguna. Bueno, ya salió en el periódico, lo puedo Sí, decir. sí, con Mercadona. Hay un convenio para traer productos de allá. Y cuando va el presidente nuestro a Marruecos, ¿qué hace? No, ya lo dijimos la semana pasada, unos convenios de colaboración. Sí. Entonces tú Sí, lees la para que noticia además ayer de nosotros visionemos. para ellos. No. Y para que eduquemos en Eso. un montón de cosas, países, incluso no solo Marruecos, también los Sí, del Ya le hemos Sahel. puesto desaladoras, ya le hemos dado para maquinaria, le damos, pero si se le está dando más dinero a Marruecos que a propia Canarias. Pero de verdad que yo no soy capaz de entender por qué. Eso es lo que no entiendo Si yo. no son los intereses
que tú dices económicos de empresarios que Algo sustentan habrá. o apoyan Y está en su derecho, a partidos estoy políticos. diciendo que No, no. Bueno. está en su derecho siempre que no perjudica a la Pero- colectividad. Lógicamente. pero yo Bueno, no- Lo que pasa es que el derecho, si no, los meterían en la cárcel. Coño. No, hombre, estoy Tendrán hablando, derecho. pero estoy hablando de moralmente. Moralmente, es decir, moralmente, evidentemente. ¿pueden traer vía marítima tomates de Marruecos? Sí, Claro, pero es claro. que si yo le doy la vía, me van a entullar más y lo Claro. poco, por poner un ejemplo del tomate, podemos hablar de Y lo cualquier cosa. abaratan y todo para que ¿Y haya para qué sirve Europa competencia allá? aquí. ¿Para qué sirve Europa allá? No, no yo, lo me, sé. yo me lo pienso, ¿no? Yo- para ¿Cuántos yo- tomates se plantan ya en Canarias? No, ya lo dije No, el ya tomate. nada, ya dije terminaron el to- con ello. Dije el tomate por decir algo, también, pero acabarán con el plátano, acabarán con esto, entonces el sector primario, aguacates, eso- piñas, no sé eso qué, no se sé acaba. cuánto. Con el plátano no aguantarán porque son los más grandes de arriba y son los que están ahí ¿no? aguantados. Y el acuerdo con Mercosur Entonces, perjudica, es otra. perjudica al plátano de Por, Canarias. por eso digo, Eso lo por, cagan. a ver, ¿qué tenemos nosotros que ver ahora mismo con Europa que no nos defiende? No, buena pregunta. Hombre, que han venido dineros europeos, sí, Sí. eso es indiscutible. Sí, sí, pero la política agraria común, lo menos que hace es tener en cuenta las regiones ultraperiféricas, sobre todo nosotros. Pero tú te crees que, a ver, nosotros hemos sido beneficiados, aunque nos mira, es que a veces el dinero, de verdad... Hombre, el dinero lleva al desarrollo. sí. Estefanía, y sí. no siempre, ¿eh? Bueno, porque no siempre. no siempre, porque en este caso hemos perdido. En este caso, mira, ha venido un montón de dinero para la agricultura canaria, pero un montón de dinero que no se refleja en el campo. No, Y tú lo estoy sabes. de acuerdo, estoy de acuerdo. No se Estoy de refleja en acuerdo. lo que... Pero un montón venía. Yo creo que hay que hacer menos dinero y políticas inteligentes para que el agricultor se sienta digno de su trabajo, que busque la manera de vivir de su trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Que es muy arriesgado y muy duro. Exactamente, pero es que realmente yo no entiendo dónde se ha ido ese dinero, porque yo, ya te digo, he estado toda la vida en la Recoba y yo sé lo que se ha movido. Lo que se ha vivido del campo canario aquí, cómo se ha vivido y la producción que teníamos, que exportábamos, que de verdad, y que teníamos ganadería, teníamos agricultura, exportábamos papas, ¿entiendes? Plátanos, tomates, La esos papa, los camiones que plátanos, iban los hasta el tomates. muelle, ya no ves ni uno. No, exportábamos papas, ahora importamos papas porque no tenemos ni una. Que son horribles, se ponen, hace una tortilla y ves la papa negra por dentro. Pero o sea, la pregunta que yo hago y dejo en el aire es, ¿esto que nosotros vemos, somos los únicos que lo vemos? pues yo no lo sé, ven pero otros interesados. Y a mí que... A mí- es que a lo que voy, es decir, Pero a mí, cuidado, mientras, pero- mientras yo reciba a mis perritas, los demás que le Ahí den está, morcilla. ahí está. a Y ver, yo- y entonces el sentimiento patrio, el sentimiento... Eso es a lo que yo me lo el sen- quitaste, me lo quitaste. El sentimiento de si yo defender mi tierra. Pero es que y- además- Pero es lo que dice Luis, no hay Nada, sentimientos patrios. nada. Y además el que tiene una huertita dejado de plantar. ¿Cuántas huertas por ahí se Es plantaban? una pena, de las una papitas tristeza. para- Y se yo, vendía un poco y comía toda una familia. Eso era yo le moverse digo a para la acá. juventud, cuidado, Porque aquí que no había las grandes extensiones de terreno como para... no hacer. todo es un móvil y no todo es una tablet, ni todo es ir a los carnavales. No, hay que pensar en Canarias, hay que pensar en buscar la manera de que, oye, el sentimiento, la ideología nuestra, ¿entiendes? La idiosincrasia de La nuestra. idiosincrasia, sí. O sea, es una cosa tremenda La porque idiosincrasia es importante. ¿Por qué? Porque hay que pensar en nuestro futuro. ¿En qué le dejamos a las... Pero es Las que nuevas vamos... generaciones no piensan del futuro como hemos pensado nosotros. ¿eh? No Es que yo piensan- me No, pero- asusta. pero no, las generaciones, Pero hablamos generaciones políticas también. No, es decir, también, los bueno, políticos, bueno, porque claro. lo que no puede ser es lo que dice Estefanía, es decir, no hay pensadores No de hay futuro. ni sentimiento por lo nuestro. Ni sentimiento de lo nuestro. Totalmente de acuerdo. Es Y- decir, ¿dónde podemos acabar? Es que te pones a pensar, si ocurre otra desgracia, entre comillas, como fue la del COVID, que paralizó los sectores como el turismo, ¿de qué vivimos? Si resulta que el 90 y pico % de nuestra economía es el turismo. Yo no sé si te lo he dicho a ti, que yo con la guerra del Golfo, porque uno ya va siendo mayor y tiene... me acuerdo de ir a la laguna, pasar por allí, ir a la laguna, a un supermercado que veía allí Los Hermanos, me parece que era, Sí, Los estaba allí en Hermanos, Heraclo correcto. Sánchez por allí, Sí. y fui a coger una lata de sardinas y me dieron en la mano para quitármela. Piensen en eso, Pero que no no entraba entiendo. nada, porque no entraba nada. Se paralizó todo y no entraba mercancía. Ya. No, pero vamos a ver. O sea, que Es puede suceder eso. es que o sea, un puede blo- suceder que haya un bloqueo, que no te entre, no pueda entrar una guerra ahí enfrente o en, No, en algún o sitio. el loco playa de Trump que le dé por decir, pues voy a Exactamente. bloquear a Que Canarias. te entre... Por no, ejemplo.
En aguas internacionales pongo unos barcos. Ya está. Nos ahí no entra comemos el idioma. uno a otro. Ya te digo que a mí me pasó así. Coño, pero Estefanía, es que estoy de acuerdo contigo, pero es que yo digo, ¿tú oyes hablar a algún político No, de esto? no. Nadie. Y también digo que, de verdad, que luego lo que los se habló allí, agricultores salen poquito. chapó, porque se habló la verdad y estuvo bien organizada, todo, pero poca gente. Sí. Poca De gente. todas maneras, volvemos a lo mismo. Tenerife tiene esa desgracia. Desgracia. Es decir, Desgracia. Defenderse. para acumular gente que proteste, siempre nosotros Sí. protestamos en los bares. Allí Nosotros de los bares. allí no se repartió el En manifiesto. los bares arreglamos todo. todo, el todo. mundo. Claro. Allí no se repartió un manifiesto. A mí me hubiese gustado tenerlo porque de verdad que dice la verdad de lo que está pasando aquí. Y si tú lo consigues, mira a ver si lo consigues, porque lo lees para que tú veas que... Bueno, pues, sí, porque sí, es una lo De todas cosa... maneras, Intentaré. también hubo poca propaganda respecto de eso. Nosotros sabíamos que había esa huelga por ti. Sí, Sí, pero Yo me la- olvidé porque si no estoy allí. Pero las redes sociales estaban. Y Estaban. hoy en día lo importante, entre comillas, es que esté en las redes sociales. Otra cosa es que la gente quiera ir. el mercado tenía carteles por todos sitios que iba a hacer esa manifestación. Oye, las redes sociales estaba. Me Entonces, imaginé que era eso cuando bajé de la finca, precisamente de la finquita mía arriba, ¿no? Entonces me di cuenta que había eso. Si no hubiera estado, porque no, yo no soy agricultor. Políticos no llegaban, políticos, gente que tenga que ver con el tema de la agricultura. 5. Los políticos. Que yo viera allí. Yo de verdad que no. políticos, Que yo viera allí, ¿eh? Es un fracaso Se total. acomoda. Yo estoy seguro que Gran Canaria organiza una manifestación. ¿O cuánta Hombre, gente fue a Gran Canaria? La semana pasada, que fue en Las ¿Cuánta? Palmas, y eso ¿Cuánta? ahí fue bastante. ¿Entiendes? Entonces, tienen ese ¿Entiendes? poder de convocatoria y de autocrítica, de decir, Porque no, estamos que amigos. fulanito, que Luis de Miguel está haciendo las cosas mal, da igual que haya sido mi amigo, pero hay que ir a protestar. Sí, sí. Entonces, Y hacer lo correcto, hacer lo el correcto. sentimiento de hacer Aquí lo no, correcto. aquí volvemos a lo mismo, entre nosotros lo hablamos, pero tú te dices, Vicente, vamos a una manifestación. Deja ver, no sé si podré. Aunque me afecta a la parte mía, que es el sector primario. Aunque realmente el sector primario parece que es del sector primario, yo creo que es de la sociedad en general. Totalmente. Yo a la Totalmente. gente- a los empresarios de Las Palmas los he conocido porque he sido presidente. Son de más la agresivos que Federación nosotros de y muchos son- años. Los conozco bien. Son más, iba a decir más inteligentes que los de aquí, no creo, No. pero por lo Más menos agresivos. más interesados en el tema. Claro. Y cuando hay que unirse, se unen. Hay que más, se une y más crítico con el que está, Con el que está. sea de un color o Efectivamente. sea de otro. Da lo mismo, da lo Efectivamente. Y mismo. sin embargo, a mí me toleraron cuando yo decía cosas allí, y me toleraron precisamente porque estaba en medio de todo. Porque yo defendía aquello y esto, Claro. pero aquí no se. Como se debe revela ser. nunca. Como debe ser. Allí a mí, por el tema del comercio, y lo digo como sin ninguna petulancia, por el tema del comercio me aplaudían más lo que hacía los de allí que los de aquí. Pero Luis, No había vamos a manera. ver, de verdad, y podemos analizar cualquier sector. Y los políticos cualquier ahí sector. también. El peor enemigo del tinerfeño es el propio tinerfeño. Sí, sí. Hay gente que lo que se levanta todas las mañanas para decir, Estefanía, vamos a verle lo mal que hace, no lo bien. Exactamente. sino Es bien, buscándote lo mal Efectivamente. siempre. Para Exactamente. trincarla, Para coger. Y luego de verdad, con Europa se negoció mal Canarias. Se negoció fatal. Yo no- Hombre, si todavía hoy no nos dejan ni sentarnos cuando hay una negociación, Yo te digo, Canarias no aparece. yo te chico. digo que tengo la suerte de que estoy en un punto en el cual pues venía de todo. Claro, claro. Los barcos que nosotros echamos abajo, no nos hundimos, pero casi, porque entramos en Europa y como nuestros barquitos no eran grandes, Tenían un tiempo de decir, o se arreglan o eliminan. pues tú no te imaginas, porque casi todos eran barcos familiares, tú no te imaginas. Todos los que han barcos- desaparecido. Han desaparecido. Ahora ni tenemos pesca, ni tenemos nada, o sea, no Es tenemos Es nada. que, ¿sabes? Y nosotros estamos sobreviviendo, entre comillas, con las regiones ultraperiféricas, porque Francia tiene regiones ultraperiféricas y Portugal, que parece un cero a la izquierda, presiona mucho con sus regiones ultraperiféricas. Y nosotros estamos en esa negociación y recogemos algo. Porque si no, es que lo que dice Estefanía es una pura realidad. El que estemos tan alejados del continente es como parece que no somos europeos. Exactamente, sí, para mí, bien, mira, lo que yo decía antes de que aquí ha venido mucho dinero, sí señor, pero no ha ido a quien ha tenido que... El reparto de ese dinero. Ha estoy de sido acuerdo. malísimo el Sí, reparto. estoy de acuerdo. Yo recuerdo que me ponía muy rabiosa cuando un ganadero, tú supones, tenía un cupo para poder pedir la subvención. Sí. O sea, si tú tenías 29 cabras, ya no cogías subvención. Y señores, aquí la ganadería es familiar.
La mayoría. Sí, sí. La agricultura familiar. No podemos, es lo que yo digo, no podemos tener la misma legislación que la península, ni que Europa. Primero porque somos más chicos. Francia en eso lo está haciendo bien. Está cuidando sus islas. Bueno, o sea, estoy completamente de acuerdo. entonces, contigo. lo que no se puede, o poner los cupos para yo qué sé, para la leche. Señor, hay que ser cuidadosos porque aquí todo es familiar, normalmente. Y se dio, tú no te imaginas la cantidad de dinero que se entró al principio de la entrada a Europa, aquí. ¿Lo has visto? No, cada vez a menos. ¿Y dónde se ha quedado? No lo sé. Bueno. Eso vamos, como dice él. La pregunta es para que me dijeras eso. Porque ¿dónde está? Está claro, está claro. Bueno, Miguel, hacemos el corte de publicidad y volvemos enseguida con ustedes. Capital Radio. Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas especiales solo para ti en Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132 las 24 horas. Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona. Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappeanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Señoras, señores, aquí como yo siempre le hemos dicho nosotros en el descanso, seguimos hablando porque siempre tenemos materia de la que hablar. Materia prima sí, hermana. Sí. Bueno, hay una cosa que yo quiero dedicarle el tiempo a Ricardo Melchor Navarro. Porque primero que lo conocí, tenía cierta amistad con él, pero yo creo que a veces las personas se diluyen por culpa, yo creo políticamente, evidentemente, de una persona con una valía y una persona de tantos méritos. Es decir, yo me he puesto ahora a repasar un montón de cosas que hizo él, porque aquí dicen el adiós al ingeniero que cambió la vida de la isla con el tranvía. Sí, nada más. Perfecto. Es decir, muy bien. No, eso es un gran logro, por supuesto que sí. Pero amigo, es que tú te pones a analizar la trayectoria. El mejor preparado en idiomas, en trabajo, muy trabajador, muy preparado, muy inteligente. Y con mucho conocimiento de las cosas, y sobre todo con mucha valentía. Es decir, tenía, porque estaba leyendo el otro día, en su trayectoria política, unas cosas que nos parecen hoy en día sería imposible no tener. Por ejemplo, la red de terreros de lucha canaria.
colabora el ayuntamiento. ¿Quién patrocina? El Cabildo. La red de piscinas municipales. Lo mismo, pero después el acuerdo con la Federación Española de Fútbol para los campos de fútbol ponerlo a césped artificial. También fue el artífice. El tren, el que lo pensó y el que lo quiso meter fue... Y date cuenta que los proyectos del tren los empezó él hace 20 y pico años. Sí. Él hablaba yo me acuerdo de tener conversaciones con él, ingeniero de técnica, el tema de lo de China Soria que está allá. Él tenía ya proyectos y estudios, él y su equipo, de Tenerife hace 25 años. Sí. Entonces, después se diluyó, es decir, desde mi punto de vista lo apartaron, después se metió en la autoridad portuaria y fue muy conflictiva la situación, porque claro, la autoridad portuaria también depende del Estado, ahí hay mucho ingeniero también, él quería tratarlo como trató el Cabildo y chocó frontalmente, y después lo diluyeron, fue senador. Es decir, pero la labor de Ricardo Melchio, amigo, fue importante. Y una cosa que poco veo yo en los periódicos es que en no sé qué país era que mandó un molino de gofio. O sea, mandó porque sabíamos que aquí el hambre la mató, el hambre la superamos con el gofio. Sí, bueno. Y eso lo hizo él en su momento. No sé a cuántos países mandó, pero sí que lo mandó. Aquí cerca de eso. Me reuní con él muchas veces y era un hombre muy amable. Y muy bien. Era duro en su carácter. No, él tenía un carácter de mando, pero al mismo tiempo era una persona afable. Estaba yo oyendo algunas anécdotas que decían, él era de los que no ibas tú a saludarlo a él te veía y venía a saludarte a ti. Sí, totalmente. Dice, estaba, que esto lo dijeron en esta emisora aquí, Miguel Ángel, el otro día en una entrevista, que la forma de ser de él era, si estaban en un brindis, él era el último que se iba. Sí. Compartía con todo el mundo. Sí. Y se iba a todas las ferias, con todos los ayuntamientos, de blancos, azules y amarillos. Pero la afinidad política de él no tenía nada que ver con el trabajo. Él hizo mucho por el comercio. Sí. También. Por el nuestro, Sí. Decía, cuando empezaron a llegar las grandes superficies y todo, hablamos mucho de ese tema, y estaba lo que no podemos perder es los nuestros. Y la tiendita de barrio, y eso dice, y ayudaba, pues haciendo unas propagandas, nos daba dinero que había que justificarle todo para que contratáramos, ¿cómo se llama esto? Bueno, que contratamos a las emisoras de radio, a la televisión y todo, hablando del pequeño comercio y de su importancia, las pymes y lo nuestro. En eso tengo que decir. Pero él iba a cualquier viaje y cogía, vamos a ver, incluso yo por la parte de técnica que lo traté varias veces, y bueno, yo tenía un conocimiento de él, la verdad que si dijera que no lo conocía, miento. El tema de la molinos de viento para generar energía, venían las otras, fíjate tú, él fue tan pionero, hizo ITER, el Instituto Tecnológico de Energía Renovable, y venían de otras comunidades autónomas a ver cómo había hecho, y después resulta que por la ley de nuestro querido amigo Soria, las demás comunidades avanzaron y nosotros nos quedamos atrás. Pero el pionero de la energía renovable fue él y su equipo, evidentemente. Él encabezaba. Yo recuerdo que un día teníamos una problemática de un tema técnico y él siempre estaba dispuesto. Y si no tenía agenda, porque no la tenía, te decía, mira, el sábado a las 5 nos vemos en el ITER. Y el sábado a las 5 en el ITER. Es decir, él no tenía problemas de entendimiento. Y en caso le pedía cita y él te buscaba la hora. Si era algo urgente, a las 7 de la mañana te citaba y estaba allí, porque yo llegué a ir muchas veces. Yo te voy a decir una cosa. El mercado hoy como está ahora mismo, que está muy bien, que está avanzado, mucha importancia fue la que le dio Ricardo. O sea, Ricardo a nosotros, el tema de los mercados. Los recoveros le debemos, los recoveros y la ciudad de Santa Cruz, porque eso es de la ciudad de Santa Cruz, le debe muchísimo, más de lo que jamás nos dejó tirados. Llevábamos los proyectos y él los examinaba y se ponía de acuerdo. Si no había dinero, se ponía de acuerdo con el gobierno de Canarias, entre los dos. Es tanto, ahora me viene ahora la Casa del Ganadero. Otra. Fue la que contribuyó. El arrastre de ganado. Sí. También contribuyó y la impulsó. Entonces, y aparte después era tan afable que tú
lo invitabas a una comida, para lo que sea, y era raro que te faltara. No, decir, yo en la asociación estuve muchos años dentro de la junta directiva de la Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones, que él era ingeniero, y yo organizaba comida y siempre iba. Claro. Nunca me dejó colgado. Es decir, yo lo invitaba. Y él decía, sí, ahí estoy. Lo que Fedeco hacía en la finquita mía arriba, sí. No faltaba nunca, ahí tengo la foto. No, pero es que, vamos a ver, tenía esa mano derecha de que un tío trabajador, pero es que después era afable. Es decir, tú lo invitabas aquí en esta casa, ¿cuántas comidas hicimos? Y no faltó nunca. ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, el diálogo de él, el comunicarse con los demás, él no tenía problemas ninguno. Y el conocimiento. Era un tío que... Amigo, el conocimiento técnico... ya quisieran algunos hoy en día... Y las ideas que tenía, es decir, que le parecían alocadas, porque hay que recordarle cuántos enemigos se consiguió él con el tranvía inicialmente. Sí. Entre ellos los comerciantes en la calle, pero sin embargo se han ido adaptando. Sí. No, pero vamos a ver, tú ahora entenderías la isla, sobre todo la zona metropolitana, sin tranvía. No entendía, ya hoy no lo El entendería. otro día salió que habían, no sé, cuando se cumplió 10 años, que ya hace un par de ellos, llevaba 100 millones de desplazamientos de personas. Es algo cómodo, no es lo mismo que la guagua. No, porque que vamos a ver que... Tú no entenderías hoy en la zona metropolitana sin el tranvía. Para nada. Vas a los hospitales, vas a no sé qué. Pero ¿cuántos enemigos se ganó? Se ganó un montón. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos proyectos con visión, él tenía una visión que no teníamos los demás mortales. Pero hay una cosa que está pasando. Cuando tenía una idea y era buena, la ejecutaba. Es que hay una cosa que está pasando. Que cuando tú ves que trabajas bien, ves que haces las cosas bien, ves que... Llega en todo, yo creo que en todos los partidos políticos, la envidia, los celos. Es que yo quería llegar. ¿Entiendes? Ahí. Todo. Y te van desplazando, van intentando que tú no llegues para ellos, para que no descubrir lo que ellos no saben. Que son unos es que las tontos. generaciones posteriores a Ricardo Melchor, yo no quiero decir que hayan sido enemigos, pero es lo que dices tú, es decir, cuando una persona sobresale por su naturaleza, una persona sobresale porque tiene ese don, genera muchas envidias. Y muchos enemigos también. Muchísimos enemigos. La autoridad y te van buscando las cosquillas, te van buscando la forma de ver dónde te puedes tú fallar. Y buscándote lo que yo te hablaba, buscándote los errores. Exactamente, porque no... ¿Qué ser humano no tiene errores, Dios mío? Claro, pero hay gente tan acomplejada, tan... Sí. De verdad, una cosa más rara, porque todo el que le quiera sobrepasar a ellos no lo acepta. De todas maneras, aquella época era una época más gloriosa políticamente hablando. Bueno, Adán Martín y él eran referentes. Pero Luis, porque hacían las cosas, porque trabajaban para la ciudad. Y había no una camada, porque está mal dicho, pero un grupo importante de políticos con una valía. Una valía que hoy en día los buscas y es difícil encontrar. Los propios partidos se están viendo mal para conseguir porque encima líderes después, como eso, ¿no? Efectivamente, es decir, en la autoridad portuaria él tuvo más enemigos que amigos. Sí. Era una guerra continua. No sé qué le pasó ahí, pero ahí se creó enemigos. No, continuo porque chocó frontalmente con ingenieros que habían allí. Él era ingeniero, él quería plantear y hubo un choque de trenes que terminó en los tribunales. Los despidos improcedentes o los despidos que podía haberlo. Después tuvo también el tema de su... cuando se jubiló, después quería trabajar, también tuvo conflictos con la seguridad social. Es decir, las personas, es decir, tú tienes un estándar, como te salgas del estándar ya eres enemigo. Ya está, sí. Entonces, ¿de qué murió este hombre? Porque fue muy repentino. No, fue de repente, él se sintió malito y... Sí, pero se sintió malito, él tuvo una operación de corazón. Sí, eso sí. La semana pasada, de corazón ahí, creo que en Hospital, pero no más caso. Y salió perfectamente bien. De hecho, el día que murió, según yo me enteré, se había hecho un electro y es perfecto. Había almorzado y después por la noche, según parece... le dio un ataque de tos muy convulsivo que le produjo pues un tema al corazón y se murió.
Vamos, operar el corazón hace 35 años estoy yo. No, pero pero algo pasó ahí. La operación salió bien, es decir, no había ningún problema con la operación, sino las consecuencias Él tenía reuniones incluso pendientes, iba a ir estos días, iba a ir a Arico, que se movía, todavía se movía. Se movía un montón, pero además se le buscaba como persona experta. Sí. Experta en la materia, porque además yo creo que como político era muy experto, pero como técnico muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, yo es que, ya te digo, a mí me causó unos cuantos años menos que yo. Hombre, tenía 78, era 76. 76 me parece, ¿no? 76 me parece. 76. 10 años menos que yo. Sí, pero por eso que te digo yo de que vamos, y sorprendió mucho a toda la gente. Yo no lo esperaba. 78. Yo es que no lo esperaba, sinceramente no. Yo estuve en el funeral, y bueno, Anioramas estaba muy afectada, como no podía ser de otra manera, porque él y ella eran uña y carne y han llevado muchas cosas por esta isla, porque hay que reconocerlo, y ella estaba muy afectada porque además tenía una gran amistad. ¿Con quién era? Aniorama. Yo fui el día anterior, el sábado. Eso fue de... Aniorama era de la época que ella también buena. Bueno, Aniorama es más joven que él. Sí. Mucho más joven que él. Pero políticamente creció al lado de él. Y entonces, pues bueno, y Coalición Canaria son personas importantes de coalición. Pero yo no sé, a mí, mi opinión, me da pena que en los últimos años políticos de él lo hayan lo borrando. Pero eso ya arrimado, vaya. Esos son las envidias, los celos, y además eso es la política. Eso ha pasado siempre. La política, mientras... Bueno, en la película, no sé. Mientras tú puedas ser positivo y tal, y seas rentable. En la mayor parte de los partidos políticos, quítate tú para ponerme yo. Totalmente. Y eso es así. Y si dan codazos, se dan codazos para no. A ver, no hay el sentimiento de que tiene que llegar el que mejor lo haga. El que mejor gestione. No, eso ahí en los partidos no pasa eso. En los partidos es si yo tengo más amistades que tú o tengo más, pero llegar el mejor. Y el que sobresale le corta las patas. Van buscándole. Le corta las patas. Van cortándose. O sea, es algo de verdad. Sí, pero porque es que decepcionante, porque deben llegar para gobernar, es que una población hay que gestionar, ¿no? Y por cierto, también ahora estaba leyendo el tema del Club Deportivo Tenerife. Las obras del estadio, la ampliación del estadio, totalmente. El Tenerife en primera, el apoyo. Y que apoyó mucho al Tenerife, lo apoyó mucho. Pero fíjate tú, después me hizo gracia porque reconocimiento. El presidente de la República Francesa lo distinguió en septiembre de 2003 con la condecoración de Caballero de la Orden Nacional del Mérito, en reconocimiento a su trayectoria a la hora de promover el progreso social y ciudadano. En enero de 2004, el gobernador del estado de Miranda, en Venezuela, le concedió la Orden Francisco de Miranda, primera clase. En 2005, la familia real de Dinamarca le nombró embajador en España de Hans Christian Andersen, con motivo del bicentenario del nacimiento del escritor danés. En junio de ese año, del año 2011, le fue concedido igualmente la condecoración de Comendador de la Orden Nacional del Mérito francés. Vale, bien, yo sigo. Era una figura. Vale, pero y la pregunta que me hago, y ahora le vamos a dar los reconocimientos ahora después que están muertos. Sí, porque como siempre. Yo no le veo de españoles ninguno. Dios me perdone, pues no lo he leído todo. Pero yo no le veo reconocimientos canarios, españoles, canarios. Ahora que están muertos, cuando empezaremos a los reconocimientos. Es una pena, de verdad, y era un hombre de verdad, con unos conocimientos tremendos. Pero conocía de todo, podía hablar. No te dejaba hablar. Porque algunas veces entre él y yo no teníamos. Pégate un poco, Luis, no teníamos la misma idea, ¿no? Sí. No tiene por qué tenerla. Lo hablábamos y incluso a lo mejor fuerte en algunos momentos. Sí, él también. Pero indudable sí, porque él tenía un carácter malo, me refiero a un carácter fuerte, y yo no me quedaba atrás cuando decía, no, Ricardo, coño, y tal. En fin, y hablábamos un rato, pero siempre era en favor de, que era el comercio y Canarias, era su gran manera. La persona que tiene carácter para todo, para gestionar también bien, o sea que un carácter fuerte no tiene por qué ser malo. O sea, por supuesto que no. Es que yo a veces pienso, porque es un carácter fuerte, un carácter fuerte para todo. Pero que tiene que ser fuerte si no te pisotea. Claro, lo que pasa es que tenía la parte humana que muchos políticos no tienen. Exactamente. Sí. ¿Entiendes? Es decir, tú le ibas con un problema, efectivamente, y él no tenía horario. Mira, venga a las 7 de la tarde, venga a las 9 de la noche. A cualquier hora,
hora. Ya te digo que yo hasta las 7 de la mañana yo he estado en el Bueno, en y el temprano, cabildo. por supuesto. Saco a esos dos políticos, a Ricardo Mercho y a Adán Martín, porque eran unos personajes también con su carácter. Sí, Pero es que fíjate tú qué curioso. Y Adán también tenía su Pero carácter. había leído que él fue el brazo derecho de Adán Martín. Sí. Y al final no terminaron muy bien. No, eso dicen, lo leí el otro día, me extrañó porque, bueno, eran dos figuras. A ver, cuando estaba Adán no era imprescindibles el vicepresidente de Cabildo, claro. Sí, que Cabildo, sí, pero que estaba leyendo que al final no terminaron muy bien. Sí, lo leí en el periódico, que Sí. no habían terminado bien. No. Pues eso yo no supe en su Sí, momento. no, yo tampoco sé ni quiero profundizar, Bueno, eso del pero lo habían publicado. Es decir, Sí, no, sí. eran caracteres fuertes, perfecto. Pero es que te digo que a veces de Pero los estoy caracteres seguro fuertes que- salen cosas buenas. Estoy seguro que uno y otro, ante la desgracia de un fallecimiento, se hubieran puesto a favor de esta persona. No, claro. Si Pero, hubiera vivido pero mira, Adán- a mí eso no me vale, fíjate, es decir, no me vale, me refiero, vamos a ver, yo eché de menos a algún político, yo eché de menos en el funeral a algún político. Bueno, los políticos que lucharon con él allí ya no querían estar. No. ¿Y de qué me vale que yo vaya al entierro o a las pompas fúnebres si resulta que al final, hasta antes de ayer era enemigo aférrimo de él? Sí. No lo sé, yo eso no... yo eché de menos... Y la cuestión es que, vamos a ver, cuando se muere una persona como esta, que ha representado a la isla muchísimo, y más la representó muy bien, ahí no hay color político para ir a un duelo o para ir a un entierro, digo yo, no sé, a lo mejor yo soy más... No, yo, por ejemplo, yo me enteré hoy porque lo oí que José Manuel Soria vino expresamente de Gran Canaria Es que es como debe el ser. sábado a estar con la familia. Es como debe ser, es que Digo, yo me solo- parece muy bien. es lo que yo lo... ¿Entiendes? Mira, Soria era otro buen político. Yo también tuve mucho contacto con él por la cosa del Yo por la parte que me toca, Todos el decimos- impuesto al sol Sí, sí. hizo mucho daño, daño. Sí, ya eso A no- nivel ministerial, el impuesto al sol nos paralizó pues unos buenos pocos años que ya nos adelantaron por la derecha a otro sitio. Bueno, me refiero como persona también. No, yo como persona no te lo discuto, no lo discuto para No, nada. pero son decisiones políticas había que gente- se hacen en su había gente momento muy buena. que son negativas. Y que el político debe pensar bien y asesorarse bien Claro. muchas veces cuando toma unas medidas, que no es el pensamiento del solo, que deben ser varias opiniones para poder llegar a hacerlo bien, ¿no? Y yo como Y eso del sol, pues... yo como no soy político, tengo que reconocer que yo, si fuera político, priorizaría los temas de mi tierra antes que los Totalmente. demás. Hombre, No, yo- pero como no soy político, no puedo decirlo. No, pero yo, No, yo lo hago pero lo primero. Si no eres político y lo estás haciendo, no digo yo si siendo político. No, más tú y yo siempre hemos hablado Claro. que yo no duraría 5 minutos, ni un día. A ver, Ni un día. dice que eso es algo de egoísmo, ¿no? Que somos egoístas por pensar así. Yo no me creo que para nada soy egoísta, pero sí es verdad que estamos abandonados muchas veces, que oye, es que nos están machacando muchas veces y si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos va a defender? Tú sabes otro político de la época que yo recuerdo con afecto y con eso, Miguel Celordo. Sí. Bueno, al margen de... Al pero margen era de... otra persona amable, que te escuchaba, que ayudaba, que lo que decía, lo que prometía, lo hacía. Bueno, y que hizo cosas por el comercio, pues también. Sí, el comercio hizo bastante. ¿Vale? Por el comercio hizo bastante, Es que totalmente. había gente muy buena y ahora también los había, porque hombre, yo no tengo nada que decir contra el alcalde de Santa Cruz. No vaya a pensar que... Pero porque que un otro- político otra se equivoque persona amable. en un momento dado... Bueno, lo que pasa es que la metedura de pata no fue un poquito, es decir, eso fue un afer... La de Miguel. Sí, no, claro, Miguel y algunos empresarios. Pero yo lo que... ¿Cuántos empresarios Vale, que vieron ahí? No, pero digo yo al margen de eso, digo como político. Sí, claro. No, yo no hablo como persona que se dedica a hacer otras cosas. No, pero es como político, como metió la pata como político. Era un personaje estupendo. Sí, ¿sabes lo malo de la política? Que puedes hacer 100 cosas bien y una mal y te juzgan por la mal que hiciste. Exactamente, entonces eso sí que da pena, ¿eh? Por eso Porque eso no debería ser así, también debería ser lo bueno y lo malo. Sí, pero tú sabes lo que pasa, que es que no somos así. No somos así. Sí, tú podrás Y es hacer una pena, ¿eh? muchas cosas buenas, pero como hagas una mala, te cae... Vamos, hasta el pulpo Paul te cae Sí, encima. lo sabremos nosotros.
Nos atacaron bastante. Usted tiene más experiencia que yo en ese sentido, Bastante. de que podrás hacer cosas y eso buenas. es que no estábamos al nivel político, que estábamos a nivel de comerciantes. Luego no te defienden ni los tuyos, ni los que haces por ellos cosas, no te defienden jamás. Te atacan también. Muchas veces. ¿Qué me vas a contar, Luis? Sí, ¿Qué me vas a contar? Yo sigo diciendo, el propio enemigo del tinerfeño, el propio tinerfeño. Totalmente. Porque tú vas a hacer algo bueno y dirás, no, Luis está haciendo esto porque por algo, quiere, por algún interés. Él tiene un interés. Lo clásico, ¿qué se habrá mamado? ¿Cuánto se ha llevado de esto? Siempre, claro, y si hace eso, ¿cuánto se habrá llevado? Sí. ¿O cuánto dinero le han dado por debajo? Siempre pensamos en lo malo, no pensamos en... ¿Cuánto te costaba hacer algo por otro? Porque en mi caso me costaba. Claro, pero vamos a una cosa, tú haces un sacrificio personal de intentar a la colectividad hacerlo y los propios enemigos a los que tú favoreces se convierten en enemigos tuyos. Porque aunque tú los favorezcas dirás, no, si nos dicho eso, ¿cuánto? Yo digo, pero señores, ¿pero por qué? Es decir, yo estoy cansado de verlo en todos los ambientes, en todos los aspectos de la vida. También es verdad que la satisfacción que uno tiene cuando pasas por un comercio, Luis, vuelva, que nos están matando. Pero mira, yo siempre digo que... a ver... Un abrazo, chicos. Yo pienso que... Yo digo esto y me da a decir que soy una tonta. Te pasará igual. Sí, el tema es que como uno tenga la conciencia tranquila, como uno haga las cosas bien, que te puedes equivocar, por supuesto, porque eres ser humano y te puedes equivocar, ¿entiendes? Pero ahora, lo importante es que tú lo hagas con buena intención las cosas, por supuesto, y que tengas tu conciencia bien. Sí, pero y volvemos al caso de Ricardo Melchor, es decir, cuántas cosas bien, hoy hemos dicho unas pocas, pero cuántas habrá hecho bien. Muchísimas. Y la gente a lo mejor por haber hecho algo malo, que no sé yo lo que habrá hecho malo, lo crucifican, o el propio partido cuando no le interesa lo arrima. Es una desgracia, y mira que un hombre que pero a veces el tema de Montes, en el tema político, en los partidos políticos a veces la amistad es falseada, hipócrita, muchas veces la gente es hipócrita. La gente lo que quiere es llegar al puestito, llegar a tener su mando. Se matan todos, porque te digo que no todos, que hay gente, que sí hay poca, pero hay gente que tiene vocación pública y de servicio público y hace las cosas, pero poca. Yo creo que de una mano te sobran dedos. Sí, mi opinión personal. Bueno, pues hoy hemos llegado al final, gracias a Estefanía Hernández, Luis de Miguel, porque hemos tenido un programa poco sentimental, por lo menos por mi parte, porque creo que Ricardo se merecía este pequeño detalle, que es insignificante, pero que refleja también el sentimiento de amistad, de cariño, que yo personalmente le tenía y que los compañeros en la mesa también. A mí fue importante, para el mercado fue importante. Bueno, pues hoy no me despido de nadie en particular. No la olvidará. No, espero que no. Y me voy a reír de los premios que van a dar póstumos. Sí. Me voy a reír. Sí, en algún sitio leí que los premios debe darlos en vida. Totalmente. Premios póstumos. Que los viva la persona. Si se lo merece, dáselo en vida. Exactamente. Porque si no lo ve. Porque eso que después cuando esté muerto, qué bueno era. Siempre queda la satisfacción de la familia. Que tenía una encantadora señora. Sí, sus hijos, que por cierto había sido abuelo y iba a ser iba a ser abuelo otra vez, en fin, ¿qué vamos a decirte? Sentimentalmente estamos, así nos queda, nos despedimos hoy. Saludos cordiales, gracias por estar ahí a todos los oyentes, desde los poquitos que tenemos. Reciban saludos cordiales y espero, si Dios quiere, que nos veamos la próxima semana. Saludos cordiales. Mira, eso... Capital Radio.